Mire, hay varios temas que han sido planteados y creo que tienen que ser individualizados y tratados de manera separada. La cuestión del ITT no tiene nada que ver con la situación económica del país. Hay que esperar ahora cuál es el desenlace en Alemania. En Alemania no es tan fácil tampoco tomar una decisión. Recuerde que el Parlamento es el que decide en última instancia el manejo del presupuesto general del Estado, y los alemanes, diputados y diputadas de este rato, están discutiendo en el Bundestag, en el Parlamento alemán, el presupuesto, y habrá que esperar también para ver cuáles son los resultados de la misión cumplida por la ministra María Fernández Espinosa, que estuvo en Berlín. Yo esperaría que se revierta esa posición de Alemania, porque todos los argumentos presentados por el ministro de Cooperación Económica, el señor Nibel, en Berlín, son insubsistentes, mejor dicho, son insuficientes, son argumentos fácilmente explicables y en definitiva son deleznables. Lo que dice el embajador acá es de menos trascendencia, porque la última palabra la toma el gobierno allá, él solo es un vocero del gobierno alemán acá, para eso son los embajadores. En relación al crecimiento económico de este año, recuerde usted que inicialmente el gobierno del presidente Correa, cuando presentó la proforma presupuestaria para el año 2010, hablaba de un crecimiento del 6.8%, y ahora han reducido drásticamente esa expectativa a un 3.7%. Y yo creo que aquí hay un problema que se viene arrastrando de tiempo atrás, y es el hecho de no haber logrado una suerte de gran acuerdo nacional con amplios segmentos del aparato productivo, no solo con las grandes cámaras de la producción, con las cuales conversa sobre todo la ministra de Coordinación de la Producción, sino con los sectores medios y pequeños de la economía ecuatoriana, empresarios pequeños y medianos del campo y de la ciudad, campesinos, artesanos, industriales pequeños, en general, con todo el segmento productivo que es el que genera la mayor cantidad de puestos de trabajo. Las pequeñas y medianas empresas, las microempresas, son las que generan más del 60%, casi el 70% de los puestos de trabajo, y con esos sectores el gobierno no ha logrado un gran acuerdo. El gobierno lo que desarrolla por esos sectores son programas de apoyo, programas de subsidios, programas de financiamiento, pero son cuestiones puntuales y no hay un esquema estratégico, una concepción estratégica de país para sustentar el desarrollo de la economía en las pequeñas y medianas empresas y en las microempresas del campo y la ciudad. Y en ese sentido, todo el esfuerzo que realiza el gobierno del presidente Correa para incrementar la inversión pública, carreteras, puentes, viviendas, inversión social, que es notable el esfuerzo que ha realizado el gobierno, no resulta todo lo provechoso porque no se producen efectos sinérgicos. Y ahí venimos arrastrando, no solo con este gobierno, sino con gobiernos anteriores, el problema del desempleo. Desempleo abierto o subempleo, que como usted muy bien señala, bordea el 60%, y ese es un verdadero reto para la sociedad ecuatoriana. ¿Cómo vamos a resolver el tema del empleo? Yo creo que el gobierno del presidente Correa, que ya va a cumplir 4 años en funciones, no ha tenido la respuesta adecuada, como tampoco tuvieron los gobiernos anteriores. Algo habrá que hacer para enfrentar este problema que afecta a muchos hogares en el Ecuador. Y ese algo que habrá que hacer, economista Alberto Acosta, ¿qué sería? Bueno, lo que yo diría es hacer un esfuerzo para arrimar el hombro, sobre todo entre los pequeños y medianos empresarios, las cooperativas, las asociaciones, las comunidades, todas aquellas formas de hacer economía que no se circunscriben solo a las grandes cámaras de la producción, para ir con una política adecuada, tributaria, una política laboral, una política salarial, dando respuestas para generar empleo. Y eso tiene que estar estrechamente atado a los proyectos del gobierno, construcción de carreteras, de vivienda, y procurar sobre todo impulsar la producción nacional. No todo tiene que venir de afuera. No quiero cerrar yo el mercado externo como una opción de desarrollo, de ninguna manera, pero lo que se ha demostrado hasta la saciedad es que no podemos olvidarnos de los mercados locales, de los mercados internos, donde nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo en producción y en calidad. Y esa es la gran tarea que tenemos de este rato en el país. Y para concluir, economista, el tema de la Revolución Ciudadana, ¿todavía entonces está pendiente algunas ideas que se tenía desde el principio, cuando usted inclusive fue parte también de la Asamblea Nacional de Montecristi? Es decir, ¿la Revolución Ciudadana no estaría todavía cumpliendo todas esas ideas que tenía originalmente? Mire, en algunos puntos se ha avanzado. Le voy a dar uno.
el incremento en la inversión social es notable. Pasó de cerca de un 4% la inversión social en relación al Producto Interno Bruto a más del 8% del Producto Interno Bruto. Eso no solo es porque hay muchos recursos provenientes de las exportaciones de petróleo, sino porque ha habido la voluntad política para priorizar la inversión social y no el servicio de la deuda pública. También podría notar como algo que todos los ecuatorianos vemos a diario, la mejoría en las carreteras. En los gobiernos anteriores se invertía en promedio anual algo así como 300 millones de dólares en carreteras, en este se ha invertido en promedio anual como 1.300 millones de dólares en carreteras. Hay un salto cuantitativo y cualitativo, pero en otros aspectos la revolución ciudadana todavía no satisface las expectativas. Yo señalaría al menos en 3 cosas básicas. Una, todavía no se resuelve el tema de la pobreza, que pasa por reducir la enorme iniquidad. Los ricos no pueden ser tan ricos, tan insultantemente ricos. Mientras exista tanta riqueza, no se resolverá el tema de la pobreza. No es cuestión simplemente de atender a los pobres, sino de ver que los ricos no sean tan ricos. Y ahí vemos que el gobierno todavía no hace los esfuerzos necesarios en ese sentido. No se cambia la modalidad de acumulación, la forma de participar en el mercado mundial. Seguimos siendo un país producto, seguimos vendiendo productos primarios. Tenemos que volvernos un país de inteligencia, un país conocimiento, incorporar valor agregado, valor interno de retorno en lo que nosotros vendemos, no vender solo cacao, vender chocolate, no vender simplemente el café sin refinar, sino ya preparado. Tenemos que hacer un enorme esfuerzo para dar un salto en el cual el conocimiento sea la base del desarrollo nacional. Y el tercer tema, que a mi modo de ver es triste dentro de la revolución ciudadana, es que es una revolución ciudadana que tiene todavía un enorme déficit de ciudadanía. No hay espacios de real participación de la gente para la definición de los problemas y de los grandes retos nacionales. Me remito a las leyes que se están discutiendo, en donde no ha habido un espacio para poder discutir, para poder construir entre todos los habitantes del país las leyes que luego tienen que hacer realidad la Constitución de Montecristi. Este diría yo que es el último problema más grave que tiene el gobierno. Sí, y es un problema serio, porque si es una revolución excluyente y no incluyente, no hay el consenso. Una revolución ciudadana sin ciudadanos y sin ciudadanías no es revolución ciudadana y no es revolución. No se olvide que requerimos mucha democracia para que haya revolución y mucha revolución para que realmente se fortalezca la democracia. Muy amable economista Alberto Acosta, estaremos en el futuro contactándolo, especialmente cuando usted ya tenga todos los elementos de juicio sobre el Código de Planificación y Finanzas. Le agradezco habernos atendido el día de hoy.